Hola, bendiciones, qué alegría poderles saludar en esta hora para todos nuestros hermanos que están conectados en vivo desde su casa de los diferentes lugares. Un saludo muy especial para usted, para aquellos que también en un momento determinado pues van a ver este culto en diferido. Bueno, para usted también un saludo. La bendición de la palabra de Dios es que es viva y eficaz, así sea que la persona la pueda escuchar en vivo o aún la pudo escuchar en otro momento desde una grabación, es que esa palabra tiene el poder también para bendecirle, para ministrar su vida. Y hoy en este tiempo de culto al Señor, así estamos entonces dispuestos para compartir también su palabra, aprender de aquellas cosas que la palabra de Dios dice como tal y también comparando aquellas cosas que a veces vivimos en nuestro entorno. Y hoy vamos a compartir un poco acerca de esta fiesta que muchos celebran en esta época, bueno, en la próxima semana, llamada el Halloween. Y vamos a compartir un poquito algunas cosas interesantes que debemos tener en cuenta. Así que bendiciones y vamos a orar. Padre, muchas gracias porque tú eres bueno. Y gracias, Señor, porque nos has llamado a conocerte, nos has dado el privilegio de acercarnos a ti, poder acercarnos a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y gracias porque nos das tu palabra, Señor, esa palabra que es viva, que es eficaz, esa palabra, Señor, que penetra al corazón, a los huesos, al espíritu, Señor, esa palabra que tiene el poder, Señor, de transformar nuestro corazón, esa palabra que puede, Señor, enseñarnos, alumbrarnos el camino. Gracias por darnos tu palabra y el privilegio de poderla escuchar, pero también compartir, Señor. Padre, yo te ruego que nos bendigas a través de tu palabra. Trae lo que nos hace falta, limpia nuestro corazón de lo que tal vez sobra. Señor de gloria, te ruego que en cada hogar esta palabra tuya traiga bendición, traiga libertad. Señor, gracias porque tú eres el que nos enseña toda verdad. Nos guías, Espíritu Santo, a toda verdad. Y lo que te pedimos en esta hora es eso, Señor, guíanos a toda verdad. Alumbra nuestro corazón en medio de este mundo, Señor, que camina en oscuridad. Tu palabra como esa antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Así, Señor, enséñanos. Gracias por estar aquí. Bendigo la vida de cada persona, bendigo sus hogares, sus casas, Señor, sus familias. Y pido que tu favor, tu gracia, Señor amado, tu protección, pero también tu dirección venga sobre cada hogar. Gracias por bendecirnos. Gracias por estar aquí presente en el precioso nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, gracias. Amén y amén. Bueno, esta es una parte que de pronto es interesante o muy importante poder compartir, estudiar en la palabra, debido a que aunque la Biblia no habla directamente sobre esta celebración, así como no habla de pronto de otras celebraciones que podemos realizar, es importante tener en cuenta qué cosas dice la Biblia al respecto que nos puedan dar luz, nos ayuden a entender qué sería lo mejor, qué es lo que podemos tener en cuenta y qué cosas uno debería decir: esto lo tomo para mi vida, lo puedo aplicar a mi vida, o esto definitivamente necesito sacarlo de mi vida. Porque cuando nos acercamos a Dios, no nos acercamos solamente para ser perdonados de nuestros pecados. Es una de las cosas importantes, y la persona que se acerca a Cristo tiene como su fin la santificación, como propósito la santificación, que eso significa cada día acercarse más a Dios y conocerlo a Él, y que su palabra produzca esa transformación en nuestra vida, la palabra de Dios. Entonces, no solamente le entregamos nuestra vida a Jesucristo, no solamente consagramos nuestra vida a Jesucristo, sino que ahora le pedimos que su palabra nos santifique, nos limpie, nos transforme, que su palabra nos purifique y nos enseñe el camino en que debemos andar. La palabra de Dios no está dada para leerla simplemente en algunos momentos dentro del culto, dentro de la reunión, o de pronto en la casa porque quiero orar por algo, entonces leo algo de la Biblia, sino que la palabra de Dios está dada para enseñarnos a vivir la vida, valga la redundancia, para enseñarnos lo que es caminar
caminar con Cristo, lo que es vivir la vida cristiana, para decirlo de otra manera. En el libro de Efesios, el capítulo 4, dice que hay personas que tienen el entendimiento entenebrecido y que viven ajenos de Dios o ajenos de la vida de Dios por las tinieblas que hay en su corazón. Las personas a veces no comprenden las escrituras y viven como si Dios no existiera, pero aquellos que ya conocemos a Cristo, estamos siendo enseñados por Cristo y debemos entonces vivir de acuerdo a lo que Cristo nos está enseñando. Y entonces la palabra dice en Efesios capítulo 4 que debemos limpiarnos, transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, aunque también lo dice el libro de Romanos capítulo 12, acá en Efesios dice que nosotros debemos ser revestidos del hombre nuevo, debemos despojarnos del hombre viejo y revestirnos del hombre nuevo, que habla también de esa transformación. Entonces, en la palabra de Dios tenemos no solamente la información y el conocimiento de que Cristo murió para salvarnos, sino que encontramos también allí lo que es el propósito de Dios con nuestra vida, cómo vivir la vida. Bueno, hablando entonces de esta celebración que se celebra, valga la redundancia, en diferentes partes, en diferentes países, en algunos con un poco más de fuerza que en otros, el Halloween, ¿qué significa? ¿Qué hay detrás de esta fiesta? Bueno, una de las cosas importantes que debemos tener en cuenta es que en la Biblia no encontramos explícitamente algún mandamiento, alguna ordenanza cierta acerca de ciertas cosas. Por ejemplo, en la Biblia nos dice no fumarás, no te inyectarás cocaína o heroína, o no te consumirás licor, aunque sí habla pues de los borrachos. Pero aunque la Biblia no diga específicamente algunas cosas, sí nos da como la base sobre qué cosas realmente son buenas o qué cosas no son buenas. Y el Halloween es una de esas celebraciones que hoy se practica en el mundo entero, entre otras cosas, como una celebración de los niños, donde en algunos países lo llaman el Día de los Niños. En Colombia por lo menos se celebra creo que el 23 de abril, en abril, el Día de los Niños, y algunos llaman el Día de los Niños al 31 de octubre, el Halloween, pero en realidad ese no es el Día de los Niños. Y una de las cosas que Satanás hace es disfrazar aquellas cosas que son nocivas, que son dañinas, las disfraza de algo inocente o algo aparentemente inofensivo, porque cuando las personas de pronto hacen cosas que no les parecen tan dañinas o les parecen inofensivas, entonces a veces con más facilidad pueden acercarse a ellas, practicarlas porque piensan que no tienen ningún problema o no trae ninguna repercusión. Y hay personas que dentro de las tradiciones entran a participar en ciertas celebraciones, dicen cosas, cantan cosas, hacen ciertas cosas que por tradición la han hecho en su casa, sus padres, sus abuelos, y ellos la hacen también, y a veces no se preguntan cuál fue el origen de todo esto, a qué se debe, por qué se practica. Y es importante que uno, cuando va a participar de algo, se haga la pregunta si esto realmente es bueno, si esto realmente es algo que agrada a Dios. Tenemos tradiciones como por ejemplo la celebración del Día de la Madre, donde recordamos a nuestra mamá y tratamos de pronto estar más especialmente con ella ese día o darle un detalle y cosas de este estilo, que aunque la Biblia no dice que se celebre, pues no es una celebración mala. Tenemos la celebración de los cumpleaños, que aunque la Biblia menciona algo acerca de algunos cumpleaños, no dice tampoco que hay que celebrarlos, pero no es una celebración mala, celebrar que alguien ha cumplido un año más, y es una tradición que se tiene. Tenemos tradiciones diferentes, y podemos encontrar que algunas de ellas son tradiciones simplemente sanas, correctas, que fortalecen la vida de la persona, la familia, y que no traen ninguna contraindicación o una afectación espiritual negativa. Pero hay algunas que sí traen unas, digamos, complicaciones y unas afectaciones en el sentido espiritual, y el Halloween es una de esas. Entonces encontramos que el Halloween es una de esas celebraciones que empiezan con algunas prácticas de muchos años atrás. Algunos hablan de miles de años. Bueno, algunos que han tenido la oportunidad de pronto de estudiar un poco más esta parte histórica,
hablan de los celtas en lo que hoy se conoce como parte de la Gran Bretaña, Francia. Había entonces en aquel tiempo una práctica donde se celebraba el día, o mejor, el 1 de noviembre celebraban el comienzo de un nuevo año. Entonces empezaban desde el 31 en la noche y celebraban el nacimiento, o mejor, el comienzo de un nuevo año, y durante ese tiempo dedicaban la noche a Samaín, llamado el Caballero de la Muerte. Estos sacerdotes de entre los celtas, llamados los druidas, celebraban esta práctica al Caballero de la Muerte, llamado Samaín, y hacían grandes fogatas y ofrecían sacrificios de caballos y algunas veces, según dicen los historiadores, sacrificios también de humanos, y según ellos lo hacían para ahuyentar las brujas o demonios que de alguna manera quisieran pues traer algo contrario o negativo contra ellos. Entre esas prácticas hay muchos detallitos, muchas cosas que se dicen, que tenemos que basarnos, digamos, en la parte histórica o en los relatos que algunos hacen históricamente, porque pues mucha de esa información no nos consta directamente, pero de hecho viene, digamos, siendo transmitida por mucho tiempo, y entre esas era la idea de que en esa fecha los muertos volvían a la tierra y entonces pedían a las personas que les dieran algún tipo de don, de presente, alguna cosa, o de lo contrario les iban a hacer un encantamiento, un embrujo o algo similar. Entonces, de ahí aparece la frase trick or treat, truco o trato, es decir, o te hago un embrujo o hacemos un trato y me das algo. Y entonces más adelante encontramos una frase similar, por lo menos a nivel latino, la famosa frase tricky tricky Halloween. Y entonces viene de ahí, de esas expresiones en el inglés que hablan de truco o trato. Bueno, hay varias cosas que se dicen de esto. Los que estudian más este tema dicen que la fiesta, aunque viene de una práctica totalmente pagana, donde se ofrece a este caballero de la muerte esta noche, donde se ofrecen sacrificios de animales y todo este tipo de cosas, y digamos rodeado de todo un ambiente ocultista, de brujos, de encantamientos, de hechizos, y que puede sonar de pronto fantasioso, pero que en su momento tenía una trascendencia espiritual para estas personas. Con el paso del tiempo, entonces, más o menos en el año 1921 se cuenta pues de la celebración del primer desfile de Halloween en Minnesota, y luego siguieron otros estados, hablando pues de Estados Unidos, que es uno de los países que actualmente tiene una celebración masiva de esta fiesta, también parte de Canadá y en otros lugares. No quiere decir que tiempo atrás, antes de 1921, no hubieran algún tipo de prácticas o de algún tipo de celebraciones de este sentido, pero que en esta fecha se cuenta que empezó a ser, digamos, algo celebrado masivamente y se fue como internacionalizando. Más o menos en los años 80 hubo una serie de televisión de la pantalla, Roseanne, que comenzó a dedicar un capítulo cada año al Halloween, y de pronto hacerlo conocer y volverse famoso, y empezaron pues a llevar de pronto la idea de que esta celebración era buena, y ya se volvió tan famosa la calabaza casi como la Coca-Cola, ¿no? Conocida en muchas partes del mundo. Entonces, esta práctica es de origen pagano, celebrada a Samaín, el Caballero de la Muerte, donde se practicaban o se hacían ritos que incluían sacrificios de animales y a veces hasta humanos, para aparentemente calmar el enojo del Caballero de la Muerte, para evitar problemas, y que aparentemente aparecían las almas, las personas que habían fallecido y venían a hacer cosas a los seres humanos en la tierra, y que si no les hacían o les daban algo, entonces les hacían algún tipo de embrujo. Ese viene siendo el origen de esta celebración, y es la razón por la cual el Halloween es una fiesta donde las personas se disfrazan, y aunque hoy hay una variedad de disfraces que incluyen frutas, personajes de la televisión, en el caso de los niños, personajes infantiles, pero que originalmente y aún en la actualidad incluyen en su mayoría todo lo que es un ambiente
de oscuridad, de ocultismo, que incluye las arañas, los murciélagos o vampiros, las paredes oscuras, las telarañas, las brujas, los hechizos, los encantamientos. Bueno, apareció la calabaza, es una historia también que se escucha acerca del famoso Jack. Es otra historia que va ahí incluida en esto del Halloween y que aparece con la calabaza, que luego se coloca como si fuera un adorno, pero la mayoría de estas calabazas que se colocan como adornos tienen de todas formas un aspecto demoníaco, un aspecto maligno, y sin embargo las personas lo toman como una celebración, una fiesta más, un día feriado agradable donde la gente celebra cosas buenas aparentemente, pero en realidad tiene un origen bastante oscuro y demoníaco. Bueno, dice también la historia que debido a que esta práctica se empezó a celebrar así, entonces la iglesia tradicional, no estoy hablando de la iglesia cristiana, pero la iglesia tradicional, entonces tomó la idea de que en vez de que la gente celebrara esta práctica pagana, entonces más bien se celebrara el Día de Todos los Santos, que traducido del inglés es All Hallows Day, el Día de Todos los Santos, una celebración donde se conmemora la memoria, valga la redundancia, o se trae a recuerdo las personas que fallecieron, y de todas formas es la creencia pues que ese día, que es el 1 de noviembre, en los países latinos, en la mayoría, si no todos, se celebra el Día de Todos los Santos, o también conocido en Colombia, por ejemplo, como el Día de los Muertos. La gente acostumbra ir a los cementerios a llevarle flores y algún tipo de cosas a las tumbas de los familiares que fallecieron. Y esto es una práctica que también incluye algo que es de origen ocultista, porque según la Biblia dice, los muertos nada saben. Las personas que ya fallecieron no tienen memoria, o mejor, no tienen conocimiento de lo que está pasando en la tierra después de que fallecieron. Así que no pueden escuchar nuestras palabras, no pueden ver nuestros actos, si llevé flores, si dije algo. Entonces, si pedí algo, porque de todas formas hay gente que acostumbra a llegar a la tumba, tocar la tumba, hablarle y hasta pedirle cosas, pedirle dirección, pedirle ayuda, pedirle un empleo, pedirle un milagro. Y es la consulta de los muertos, que es otra práctica ocultista, y que la gente la tiene como una práctica normal. Y de hecho hay personas que están convencidas que los familiares que fallecieron, cuando van a visitar la tumba, estos familiares los escuchan o los ven, pero eso es totalmente falso. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 27, y que significa que las personas que mueren no están por ahí rondando con sed, atormentados y no tienen paz y tienen que hacer una cantidad de cosas para que tengan paz y escuchan a sus familiares. No, nada de eso ocurre. La persona que muere automáticamente pierde todo tipo de contacto con las personas aquí en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todas esas historias que la gente dice de que vio al familiar, escuchó al familiar, donde se sentaba, donde hacía tal cosa y lo vio y lo escuchó? ¿Quién es esa persona entonces si no es el familiar? Bueno, resulta que la Biblia enseña diciendo que Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar, que simplemente aprovechando la ignorancia que la persona tiene de la palabra de Dios, aprovechando sus conceptos y sus creencias ocultistas, Satanás lo que hace es engañar a las personas, y son demonios los que toman digamos la apariencia, o hacen toda esta apariencia de que es el familiar fallecido para que la persona le hable, pero no está hablando con su familiar sino con demonios. Y eso es una práctica bastante compleja, razón por la cual muchas personas terminan escuchando cosas en su casa, pasos, voces, ruidos, y no pueden dormir, y entonces quieren pues que hagan una liberación en su casa porque simplemente han estado invocando demonios, tal vez con la sincera
con el sincero deseo de comunicarse con el familiar, pero es que esto no es posible. Entonces, la celebración del Día de los Muertos sigue siendo una práctica satánica. La celebración del Halloween sigue siendo una práctica de origen satánico y pagano, y que aunque hoy se le ha dado un tinte de ser algo infantil, realmente no ha perdido su esencia, y ese día pasan varias cosas que uno debe considerar. Esta frase All Hallows Day, con el tiempo y con las contracciones que se utilizan en el inglés, pasó a ser Halloween, que es lo que se conoce como el Día de Todos los Santos. Una práctica pues que hay a nivel no solo latino, sino, como digo, a nivel de Estados Unidos, Canadá y algunos otros países que también lo han hecho parte de sus prácticas. Y vuelvo y repito, a veces las personas simplemente ven que otros lo han practicado y empiezan a practicarlo, empiezan a disfrazar a sus niños. Ellos mismos, algunos jóvenes y adultos, también se disfrazan y lo hacen como una celebración. Ay, tan chévere, me disfracé, y ay, tan bueno que te quedó el disfraz, se ve muy original, pero a veces no están entendiendo el origen de esto y el significado que esto trae. Entonces, esta celebración llamada Halloween en realidad es un día satánico. En el calendario pagano es una fiesta importante para el satanismo, donde Satanás es exaltado como ese caballero de la muerte en el pasado entre los druidas, porque no existía otra especie de demonio llamado el caballero de la muerte. Realmente es Satanás el que vino a hurtar, matar y destruir. Y es a él a quien la gente dentro del ocultismo por décadas y en diferentes siglos ha adorado. Es Satanás. Entonces, ningún cristiano debería participar de esta celebración, de estas actividades que son de tipo satánico, porque pues no son correctas. Hubo un tiempo en que la iglesia cristiana, de pronto sin analizarlo mucho, participaba de esta práctica como si fuera el Día de los Niños, y obviamente lo que algunos procuraban era no disfrazarse de brujas, ni de duendes, ni de esas cosas, sino de otras cosas, no sé, de la Biblia, disfrazarse de banano, de fruta, de algo. Pero luego se dieron cuenta que todo lo que ocurre en esta temporada, porque ocurren cosas a nivel físico, como desapariciones de niños, desapariciones de animales, y encuentran sacrificios de animales y muchas otras cosas, se dieron cuenta que esto era realmente una práctica satánica en ese día, en ese mismo día, no queriendo decir que ese día le pertenece al diablo. No, todos los días le pertenecen a Dios y todo le pertenece a Dios, pero cuando se hace una práctica que es de origen pagano y se sigue haciendo en esas fechas unos ritos satánicos, y la persona se disfraza participando de esa misma festividad, pues obviamente, por más que quiera decir que santifica esa celebración, no la puede santificar y pretender que la práctica es inofensiva, porque se está haciendo todo en el entorno y en el contexto de la práctica satánica a ese caballero de la muerte o a Satanás como tal. Es conocido, hasta escuchaba esta semana a alguien que se identificaba no como satanista, sino como luciferiana. Es otra rama dentro de esto. Y entonces decía que en ese tiempo, ese día es un día importante para hacer invocaciones, ritos, sacrificios, embrujos, y que se preparan en muchos lugares para hacer este tipo de prácticas. Es una cosa tremenda que una persona lo diga de manera abierta, porque es que hay muchas personas tan identificadas con esto del ocultismo que han llegado a creer que es normal. Y ojo, porque algunos tienen una mezcla tan complicada en su cabeza que piensan que eso le es agradable a Dios. Algunos de hecho creen que la brujería o la hechicería, que no es malo, sino que Dios le ha dado dones a esas personas para que sepan qué está pasando, dónde se perdieron las cosas, la suerte y todo esto, y que es un don de Dios. Pero no es un don de Dios, son prácticas absolutamente satánicas, no vienen de parte de Dios como tal. Ok, durante la celebración del Halloween, entonces, visten a los niños. En la actualidad, vuelvo y digo, todavía hay jóvenes y algunos adultos que también se disfrazan, tal vez por acompañar a los niños o porque quieren hacer sus fiestas de Halloween, y entonces se visten de brujas, de duendes, de fantasmas, pequeños demonios, adivinos, y ahora, como les digo, han incluido otro tipo de disfraces, pero que esto no hace de ninguna manera que se pierda el sentido de
de la celebración o el origen y la incidencia que eso tiene actualmente. Entonces, todos estos disfraces lo que hacen es como recrear de alguna manera esa práctica celebrada por los druidas en el tiempo aquel, todos los celtas y dirigido por los sacerdotes que eran los druidas, recrear de alguna manera esta práctica y mantenerla de alguna forma viva, invocar de alguna forma a este caballero de la muerte o a los demonios como tal, a Satanás como tal. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de la idolatría, dice que que el ídolo es nada y lo que se sacrifica a los ídolos es nada, pero que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Es así mismo como cuando una persona participa de esta celebración del Halloween, tal vez con otra idea en su cabeza, pero lo que está haciendo al participar de esta actividad o celebración es rendir culto a estos demonios, a Satanás como tal, y abrir puertas para que hayan de alguna forma esa contaminación espiritual o a veces esas ataduras espirituales que se producen en la vida de las personas. Entonces, digamos que Satanás ha ido logrando que esto se convierta por mucho tiempo en una tradición y que la gente la celebre como una fiesta más normal, y vuelvo y digo, a veces sin preguntarse cuál es su origen. El Evangelio de Marcos, el capítulo 7, versículo 13, la palabra de Dios dice: así, por la tradición que transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Lo voy a leer acá en esta versión. Permítame un momentico que me salí. Dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Está hablando el Señor Jesús de algunas tradiciones que tenían entre los sacerdotes y algunos del pueblo judío en el tiempo de Jesús. Una tradición que decían es corbán, que quiere decir es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudar a mis padres. Entonces no ayudaban económicamente a sus padres, sino que llevaban ese dinero tal vez al templo o a los sacerdotes, y entonces con esa tradición impedían que los hijos honraran a sus padres. Y otras tradiciones como que si no se lavaban ceremonialmente las manos y hacían una serie de ritos antes de comer, entonces ellos consideraban que se iban a contaminar a través de los alimentos, iban a volverse inmundos. Y eran tradiciones, porque no eran cosas enseñadas por Dios, sino tradiciones. El punto es que con estas tradiciones estaban invalidando la palabra de Dios. Vuelvo y le digo, hay algunas tradiciones, celebrar el 15 años, otra tradición de la que me acordé. Tradiciones que tenemos que en sí, en su forma, en su origen y en su celebración siguen siendo sanas, a no ser que las personas les añadan una cantidad de cosas que no corresponden, pero que son tradiciones normales, sanas como tal. Sin embargo, tradiciones como esta del Halloween invalida o pretende invalidar la palabra de Dios, porque lo que llevan a las personas es a practicar, a hacer juegos y una cantidad de cosas que van contra los principios que Dios estableció en su palabra para las personas. Ese día se celebran muchas cosas, muchos desmanes a nivel general. Siempre hay malas noticias de estas fechas y cosas que pasan entre los niños, entre los adultos. Y la gente no se da cuenta de la cantidad de conjuros que se realizan en ese día para maldecir los hogares, las familias, otros supuestamente pues para bendecir sus negocios, pero realmente no hay bendición que provenga de parte del diablo. La Biblia dice que la bendición que no añade tristeza solo proviene de Dios. La bendición de Dios es la que prospera, la que bendice y no añade ninguna tristeza. También dice la Biblia que todo lo bueno, todo lo justo, todo esto viene solamente de una fuente, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces no hay forma de que las personas puedan ser bendecidas, ellos, sus casas, sus negocios, haciendo brujería o haciendo hechicería. No puede pasar de ninguna manera de esta forma. Entonces se le enseña a los niños en esta fecha de esta celebración a ir de puerta en puerta. Yo me acuerdo haberlo hecho siendo pequeño, feliz recogiendo dulces con mis amigos y no sé qué, nos poníamos una máscara, algunos éramos muy feos, le decían que solamente se pusiera el cauchito y con eso ya tenía. Lo cierto es que se nos volvió eso, una fiesta.
pero sin conocer lo que iba detrás de todo esto. Y a muchos niños, aún algunos adultos los acompañan mientras van a las puertas diciendo trick, trick or treat, o tricky, tricky, los que van por acá y en otros lugares, quiero paz, quiero amor, quiero dulces, por favor. Le han ido añadiendo cositas para que sea un poco más infantil y más agradable y más bonito, pero no deja de ser la misma práctica por ser la misma fecha, con las mismas similitudes. Entonces se hace parte de la misma celebración. Entonces dicen los niños, quiero dulces para mí y si no me das se te crece la nariz. Y suena muy infantil, pero realmente hace parte de la misma, en el mismo sentido de las declaraciones de si no me das algo, entonces yo te voy a hacer un embrujo, un truco. Bueno, los niños son niños y de pronto solamente lo cantan y les parece agradable y además si le dan dulces, pues ellos se sienten felices. Entonces, para los satanistas es un día importante para hacer todos sus ritos, prácticas y todo esto, pero realmente para los cristianos debemos tener esto debemos tenerlo muy claro, que es una celebración para no participar, pero además de eso, una fecha en la que vale la pena orar por todo esto que se pretende hacer, pero también vale la pena desde ahora a nuestra familia, amigos, poderles compartir un poco de aquello que ya entendemos de esta celebración. No es nuestra obligación, pues, que la gente cambie las cosas, pero sí es nuestro deber poder compartir lo que vamos conociendo, lo que vamos aprendiendo, compartirlo para que ellos lo vean, lo analicen y pues tomen decisiones al respecto. Entonces es nuestra responsabilidad, número uno, no participar de esto, porque no es algo que nos bendiga, no es algo que nos ayude, sino que antes nos perjudica y que va contra nuestra fe, contra lo que la palabra de Dios nos enseña, y es nuestra responsabilidad decir no. Pero por otro lado, es nuestra responsabilidad poderlo compartir con aquellas personas que no lo conocen para que lo puedan conocer. Quiero leerle un texto que está en la Biblia, en el libro de Efesios, el capítulo número 5, versículo 6 hasta el versículo 12. Efesios capítulo 5 del 6 al 12. Este texto dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Dice sobre los hijos de desobediencia. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos. 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. El 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y el 12 dice: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mire todo lo que dice este texto. Lo primero dice: nadie les engañe con palabras vanas. Es decir, yo no puedo simplemente acceder a hacer todo lo que alguien me diga porque me lo dijo, sino que yo debo enterarme, informarme bien de qué se trata. Y como creyente que soy, comparar siempre con la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Porque, mire, hay muchas opciones para uno alejarse de Dios de una manera muy sutil, con cosas que parecen muy pequeñas, muy sencillas o insignificantes, pero que realmente tienen un peso espiritual grande y que al practicarlas nos van desviando de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces el texto dice: nadie los engañe con vanas palabras, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y lo que está mostrando es una advertencia de que las cosas que se hacen contra los principios de Dios traen unas consecuencias. No porque Dios es ese Dios malo, que el que no le hace caso le da garrotazos, lo castiga. No es lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice es que Dios ha establecido las cosas de tal forma que cuando se hacen correctamente, pues traen bendición. Se obedece, trae bendición, pero cuando se desobedecen trae consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque Dios enojado le castiga al que no lo obedece. No, porque fuimos diseñados, creados de tal forma, las cosas fueron diseñadas y creadas de tal forma que cuando no se hacen adecuadamente, el hacerlas de manera incorrecta trae esas consecuencias. Algo así como
como que si la persona, en vez de echarle gasolina a su carro que funciona con gasolina, dice, para ahorrarme un dinero le voy a echar agua, y obviamente el carro le va a molestar, se le va a dañar muy probablemente, y no le va a funcionar porque no está hecho para funcionar con agua. No importa que él quiera y pretenda que le funcione. Así mismo pasa. Vienen consecuencias sobre las personas que desobedecen los principios de Dios, porque esos principios de Dios lo que hacen es cubrirnos, mostrarnos como una protección, y diciendo, dentro de estos principios estás seguro. Si te sales de esos principios es donde ya puedes empezar a sufrir consecuencias, porque el mismo Satanás trae castigo sobre, y digamos de alguna manera, más que castigo, consecuencias sobre las personas que desobedecen. Entonces la Biblia, en el versículo 7 de Efesios capítulo 5, dice, no sean pues partícipes con ellos. Puede ser mi mamá, puede ser un primo, puede ser un amigo, puede ser un hermano, una persona muy allegada que me motiva y diga, venga, hagámoslo, participe, venga, salgamos, vamos con los niños, o lo que sea que nos estén diciendo. La Biblia dice, no seáis partícipes con ellos. ¿Y por qué no? ¿Porque yo los odio? No, porque primero yo sé que esto no es de Dios, no agrada a Dios, no honra a Dios, ni los disfraces, ni los juegos, ni las prácticas, ni lo que se hace en ese día honra a Dios. Al contrario, va contra la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué debo hacerlo? Solamente porque lo hacen muchas personas. Esa no debe ser la regla para nosotros, seguir lo que la mayoría dice, sino seguir lo que Dios dice, porque nosotros aprendemos de Cristo y Él es nuestro modelo de vida. Entonces dice, no sean pues partícipes con ellos. Dice, ustedes en otro tiempo, el versículo 8, en otro tiempo eran tinieblas, ustedes en otro tiempo participaban de esto, pero ahora son luz. Entonces vivan como hijos de luz. Entonces ya no digan que son luz y siguen viviendo como si fueran tinieblas. Son luz, vivan como hijos de luz, y de hecho con esa luz alumbren a otras personas que se encuentran en tinieblas. El versículo número 9 o el 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y esa debe ser siempre una pregunta que nosotros nos debemos hacer. Esto que pienso, esto que me proponen, esto que se celebra, esto que la gente dice y quiere que yo haga, ¿es agradable a Dios? ¿Dios está de acuerdo con esto? ¿Esto está conforme a los principios de la palabra de Dios? ¿Es algo que Dios aprueba, que Dios quiere que yo haga? Porque si yo encuentro en la palabra de Dios y en sus principios que esto no le agrada a Dios, no es bueno para mí, entonces simplemente yo no debo participar, porque soy hijo de luz, soy luz, no soy tiniebla, entonces yo no debo participar. De hecho, el versículo número 11 dice, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, no participen en las obras que no traen un buen fruto de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. ¿Sí? Entonces está hablando de que no solo no participe, sino que también puedo tomar una actitud de oración a favor de las personas cancelando eso, pero también resistir esto, rechazar esto, y de hecho mientras pueda poder compartirle a las personas lo que esto significa, para que ellos también puedan tomar una decisión al respecto. La mayoría de nosotros hemos hecho muchas cosas porque otros lo hacen, porque así lo aprendimos o porque a veces sentimos un placer haciéndolo, pero hay cosas, muchas de estas, que van contra los principios de Dios, y uno necesita entender el porqué. No porque soy cristiano, entonces en la iglesia donde voy me enseñan esto y tengo que hacerlo porque la iglesia dice. No, en la palabra de Dios encontramos los principios que nos ayudan a entender las cosas, y es ahí donde uno toma la decisión y dice, yo no voy a participar de esto porque esto no es bueno. Entonces dice, más bien reprendan esas obras, no participen de ellas. Hoy estamos hablando del Halloween. Un poquito, ¿no? Hay muchas cosas que se dicen sobre este tema, pero usted puede encontrar información en internet al respecto sobre eso. Pero más que nada es como nosotros podernos dar cuenta que esto es algo que no agrada al Señor, de lo cual yo no debo participar, cuidar a mis niños, cuidar a mis nietos, a las personas que están bajo mi cargo, mientras yo pueda, a la familia, hacerles consciente de este tema, pero que por otro lado sea un día también en el que podamos orar por nuestra tierra, por nuestras ciudades, nuestros países, que el Señor guarde, que el Señor quebrante todo tipo de maldiciones y conjuros que se hacen en esas fechas, porque también creemos que la luz echa fuera las tinieblas, que el Señor Jesucristo venció a Satanás en la cruz, y nuestras oraciones como justos pueden mucho.
orar en este día, bueno, la próxima semana que la gente lo está celebrando, y desde ya poder orar y estar muy atentos también en lo personal, pues a nuestros niños, a las personas, estar cuidándonos en ese sentido. Y bueno, yo le propongo que desde hoy podamos orar, pero antes de orar quiero dejarle un pensamiento. Qué bueno que nosotros no sigamos practicando cosas porque la gente las practica. Me acuerdo ahorita, y de eso hay programas y películas y cosas de un país latino conocido donde se adora a la muerte. Y mucha gente participa de esto como una tradición y de hecho la llaman la Santa Muerte y las personas consideran que de verdad es santa y que es buena y que hace milagros y que eso viene de Dios. Pero cuántas cosas de estas, cuando las personas las analizan y comparan con lo que la palabra de Dios dice, realmente van en contra de los principios de Dios. Y cuando algo va contra los principios de Dios, la realidad es que va contra nuestra propia vida y nos hace daño. A veces estamos abriendo muchas puertas al ocultismo, muchas puertas al paganismo, y dentro del paganismo el ocultismo que trae tantas ataduras, opresiones y posesiones demoníacas en la vida de la gente. Cuidémonos, no participemos de las cosas porque sí, aun aquellas cosas que tradicionalmente en nuestras familias de pronto han hecho, vale la pena ponerse a pensar, bueno, ¿qué dice Dios de esto? Y comprobar si de verdad eso le agrada al Señor. Es un pensamiento que le dejo allí, no solamente por este tema del Halloween, sino que vale la pena tenerlo en cuenta en tantas otras prácticas que a veces se pueden estar dando en nuestra vida, en nuestra familia. Padre, te doy muchas gracias en esta hora por darnos la oportunidad de reflexionar con tu palabra acerca de este tema, Señor. Padre, ayúdanos, no queremos ser religiosos, no queremos hacer las cosas porque otro nos dice que debemos hacerlas o no hacerlas, sino que, Señor, queremos conocerte a ti, conocer tu palabra y a través de tu palabra conocer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Espíritu Santo, por favor, trae revelación de esta verdad al corazón de cada persona. Tú has dicho que no participemos de las obras de las tinieblas, unas obras infructuosas, que no participemos de ellas, sino que más bien debemos reprenderlas. Señor, trae revelación de esto a cada persona, que puedan identificar qué cosas son obras de las tinieblas. Señor, yo sé y lo tengo claro para mí que el Halloween no es una obra ni una fiesta inocente, es una fiesta y una obra de las tinieblas de la cual yo no participo y no quiero participar, y te pido, Señor, Padre de gloria, que toda contaminación que entró a mi vida, a mi casa, a mi familia, por prácticas que yo tuve en el pasado con esto sea cancelada en el nombre de Jesús, pero también limpie, Señor, a nuestra descendencia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, sobrinos, bisnietos, personas, Señor, que tal vez no están directamente a nuestro cargo y sus familiares cercanos, sus padres, tal vez sin entenderlo los han hecho participar de esto. Te pedimos, por favor, perdón, y te pedimos, Señor, que limpies a sus vidas de toda esta contaminación, que también, por favor, quebrantes todo engaño al respecto, para que ellos mismos se den cuenta que esto no es bueno y que puedan hacer una actividad diferente con sus hijos, Señor. Padre, vivimos en un mundo donde a veces la mayoría celebra, practica ciertas cosas, pero que yo no puedo hacerlo por lo que la mayoría lo haga. Señor, que yo tengo un ejemplo y un modelo a seguir, que eres tú, amado Jesús. Y eres tú el que me enseña y el que me guía a toda verdad. Padre, en esta hora te pido en el nombre de Jesucristo perdón, Señor, por toda práctica de ocultismo como el Halloween, Señor, y cualquier otra que se haya hecho en mi casa y en mi familia. Pido perdón en el nombre de Jesús. Y usted en su casa puede decirle, Señor, yo también, si considera que debe hacerlo, Señor, perdóname y perdónanos, porque en mi casa, en nuestra familia, te hemos deshonrado y hemos abierto puertas al ocultismo con prácticas como estas que parecen inocentes. Otros, Señor, haciendo juegos que le llaman juegos como la tabla Ouija y otras formas de invocación de demonios. Perdónanos, Señor, cuando hemos por error, por una tradición equivocada, invocado a los muertos, supuestamente pidiéndole a las almas de nuestros familiares fallecidos cosas cuando en realidad estábamos invocando demonios. Señor, perdónanos, Señor, cuando hemos tenido tantas prácticas
prácticas ocultistas, Señor, creyendo que son inocentes, que no tienen ninguna importancia, ningún valor, cuando en realidad, Señor, son tan complejas. Te pedimos, por favor, perdona, Padre, en el nombre de Jesús, esta ignorancia y estas prácticas, y límpianos de toda contaminación, y límpianos de toda atadura, límpianos, Señor, de toda opresión, Señor. Padre, oramos que sea atado, ligado todo poder del diablo que con engaño, Señor, ha confundido a tantas personas para practicar de esta forma el ocultismo en su casa y entre sus niños, Señor. Quebranta ese engaño, Padre. También declaramos quebrantado desde ya todo intento del maligno a través de personas y de tantas formas, por dañar animales, por dañar aún niños y personas, seres humanos, para ser sacrificados en estas fechas. Declaramos frustrados esos planes en el nombre de Jesús, quebrantados en el poder del Espíritu Santo. Oramos, Señor, que nuestros hijos sean guardados, Dios de gloria, los hijos de cada persona, Señor, en esta ciudad, en este país, en cada lugar, en el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor de gloria. Pero también declaramos desde ya frustrado, cancelado, quebrantado todo embrujo, todo hechizo y todo tipo de práctica demoníaca en el nombre de Jesucristo. Padre, te suplicamos que tu palabra, Señor, sea iluminando el corazón de cada persona, no solo de nuestra familia, nuestros vecinos, de nuestros amigos, compañeros. Revelas tu palabra a sus vidas, por favor. Guárdanos como hijos tuyos y ayúdanos, no solamente, Señor, para entenderlo, conocerlo, sino para aplicarlo y poder compartirlo con otros que también lo necesitan. Gracias, Padre, por este tiempo. Declaro tu bendición sobre cada vida y oro no solo por esto, también oro, Señor, pidiendo que bendigas a cada uno, Señor, en su vida espiritual. Trae fortaleza, trae avivamiento, Señor. Quebranta, Señor amado, todo conformismo espiritual. Trae avivamiento, Señor. Anhelo por ti, anhelo por tu presencia, anhelo por tu palabra. Señor, sácanos de todo ambiente religioso y ayúdanos a estar dentro de ese ambiente espiritual, Señor, de búsqueda tuya, de consagración a ti. Trae tu bendición sobre cada uno, sobre su salud, sobre sus finanzas, Señor, en sus negocios. Padre, los planes, los anhelos, las propuestas que tienen en su corazón las ponemos delante de ti. Por favor, glorifícate tú y por favor, abre tú las puertas y trae tú la bendición según sea tu voluntad. Padre, gracias por levantar a cada persona, gracias por guardar a tus hijos y ayúdanos, Señor, para que no solamente estemos firmes en ti, sino que podamos, Señor, compartir el pan que tú nos has dado. De lo que recibimos de gracia, lo podamos dar hacia los demás. Señor, úsanos para llevar tu palabra en medio de las personas que nos movemos. Danos la gracia, la unción para compartir tu palabra, la sabiduría, Señor, el poder tuyo para orar por las personas, que tu buena mano toque sus vidas y que todas estas personas a las que se les ha predicado tu palabra produzca ese fruto en ellos y ellos sean esa buena tierra, Señor. Padre, gracias por bendecir las casas de nuestros hermanos. Gracias por bendecir a cada persona, Señor, que puede recibir esta palabra. Gracias, Padre, por bendecir tu iglesia. Gracias por cuidarnos. Gracias por bendecirnos, porque tú eres fiel y poderoso, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, es un placer poder compartir con ustedes. Gracias una vez más la confianza de los pastores Manuel y Luz por darnos la oportunidad de compartir con ustedes. Un saludo para todos. Bendiciones. El Señor los siga guardando.